En el libro del Apocalipsis, empezando en el capítulo 4 hasta el capítulo 19, el apóstol Juan recibe una serie de 7 pares de visiones. A lo que me refiero con 7 pares de visiones es lo siguiente. El apóstol primero recibe una visión en el cielo con sus eventos y luego le sigue una visión en la tierra con sus eventos. Y después se repite otra visión en el cielo con otra visión en la tierra. Y como les mencioné, son 7 pares de visiones, lo que significa que son un total de 14 visiones. En el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 14, tenemos la primera visión en el cielo. En el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 8, tenemos la primera visión en la tierra. En el capítulo 7, verso 9, hasta el capítulo 8, verso 6, tenemos la segunda visión en el cielo. Y en el capítulo 8, verso 7, hasta el capítulo 11, verso 14, tenemos la segunda visión en la tierra. Cada visión en el cielo nos anticipa lo que va a suceder en la tierra. Estas divisiones fueron hechas por el Espíritu Santo. Estas son las divisiones originales hechas por Dios mismo, porque los escritos más originales no tienen números de capítulos ni tampoco números de versos, como pueden ver en esta ilustración. Este es el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Los números de capítulos y los números de versos fueron añadidos por los hombres después para facilitar las referencias, o sea, para encontrar algún pasaje con más facilidad. En la enseñanza de hoy vamos a continuar en la segunda visión en la tierra. Y digo continuar, porque la segunda visión en la tierra empezó en el capítulo 8, verso 7, y consiste en las primeras 6 trompetas. Pero también esta visión está escrita en 3 partes. Primero, los juicios o las plagas, cuando suena cada trompeta. Esto cubrió el capítulo 9, versos 13 al 21. Segundo, el episodio del ángel fuerte, con su juramento y el librito. Esto cubrió todo el capítulo 10. Y tercero, donde vamos a continuar hoy, en el capítulo 11, versos 1 al 14, en donde tenemos los 2 testigos. En esta tercera parte, en el capítulo 11, verso 14, es donde termina esta segunda visión en la tierra. Ahora abran sus Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 11, verso 1, dice así: Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Este mandato no viene del ángel fuerte, sino que es el mismo ángel o la voz del cielo que ha estado dirigiendo a Juan a través de todo el libro del Apocalipsis. Y cuando le da el mandato de levántate y mide, es una continuación de cuando le dijo sella en el capítulo 10, verso 4. Y cuando le dijo toma y cómelo en el capítulo 10, verso 9. Ahora, el capítulo 11 en adelante es el cumplimiento del mandato que se le dio en el capítulo 10, verso 11, donde se le dijo: es necesario que profetices. La palabra profetizar aquí se toma en el sentido de testificar. En otras palabras, testificar las palabras de esta profecía es profetizar. El descenso del otro ángel fuerte, como hemos visto en el capítulo 10, es la toma formal de la reposesión de la tierra en el nombre del Rey de Reyes, aunque no haya sucedido en realidad, porque en verdad esta reposición de la tierra no sucede sino hasta que llegamos al capítulo 19, pero también hay una celebración en el cielo de antemano y en anticipación de esto, en la siguiente visión en el cielo, que comienza en el capítulo 11, verso 15. A todo esto, 2 testigos se le añaden en la tierra a esta realización de reclamo, y ellos también, así como el ángel fuerte, vienen
con toda la autoridad del trono. El testimonio de ellos será una confirmación de fe para el pueblo de Dios que estará en la tierra en ese tiempo, pero también será un testimonio para los moradores de la tierra. En otras palabras, para los incrédulos. ¿De qué? De que el fin en ese tiempo estará muy cerca y tiempo ya no habrá. Noten lo siguiente. 1. El ángel fuerte toma posesión, plantando sus pies en el mar y en la tierra. 2. Juan toma posesión midiendo parte del territorio que está ocupado. 3. Los dos testigos toman posición profetizando con un gran poder divino y milagroso. Volviendo al Apocalipsis capítulo 11, verso 1, en donde dice, y me fue dada una caña semejante a un cayado, o semejante a una vara. Esta era una vara para medir, y en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea shevet, que también significa vara de medir, y se encuentra en el Salmo 74, verso 2. Y en el profeta Jeremías, capítulo 10, verso 16, dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. ¿Notaron eso? Yahvé de los ejércitos es su nombre. Esta palabra shevet en hebreo, o caña de medir, también se encuentra en Jeremías capítulo 51, verso 19. Volviendo al Apocalipsis capítulo 11, verso 1, donde dice, levántate y mide el templo de Dios. Noten aquí que es la palabra griega naos, que significa el lugar santo, y no se refiere a todo el edificio del templo. Ahora, de que va a existir un templo de Dios en Jerusalén en esos tiempos, está muy claro en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, en donde se nos dice que el anticristo en ese tiempo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Notaron eso? El anticristo entrará y se sentará en el templo de Dios que existirá en esos tiempos, haciéndose pasar por Dios. Y allí mismo, en ese mismo templo, es donde estará la abominación desoladora o destructora, como dijo el Cristo en Mateo 24, verso 15, cuando dijo, por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo. El que lea, entienda. Ahí lo tienen, el lugar santo, refiriéndose al templo de Dios que existirá en los tiempos de la gran tribulación. Ahora, de la abominación desoladora estaremos hablando según como vayamos avanzando en el libro del Apocalipsis. Pero la pregunta ahora es, ¿qué significa cuando dice, mide el templo de Dios y los que adoran en él? Para contestar esta pregunta, tenemos que ver en las Escrituras primeramente cuál es el propósito de la vara de medir. Empezando en Apocalipsis capítulo 2, verso 27, donde dice, y las regirá o las pastoreará. Noten esto, con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá o que pastoreará. Noten esto, con vara de hierro a todas las naciones. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Noten esto de nuevo, y él las regirá o las pastoreará. ¿Con qué? Con vara de hierro. Como pueden ver, en esos tres pasajes, la vara se usa para regir o para pastorear. Y aquí, en el capítulo 11, verso 1, la vara se usa para medir. Pero veamos dos pasajes más en el Antiguo Testamento que nos ayudarán a entender el significado
de la vara de medir. En Levíticos capítulo 27, verso 32 dice, y todo el diezmo de ganado mayor o del ganado menor, de todo lo que pasare bajo la vara de medir, al contarlos, cada décimo animal será santo o será consagrado para Yahvé. Este pasaje donde dice que será santo o que será consagrado a Yahvé, nos está mostrando que esto será posesión y propiedad de Dios. En otras palabras, todo lo que pase bajo la vara de medir, el décimo, será posesión y propiedad de Yahvé. Y en el profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 37, hablando de la futura restauración de Israel, dice, los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en la disciplina del pacto. Como pueden ver en este pasaje, la vara de medir es en referencia a la restauración futura de Israel, el recogimiento nuevo de Israel. Entonces, en los dos pasajes, o sea, en Levíticos capítulo 27 y aquí en Ezequiel capítulo 20, hay un énfasis muy especial de posesión, protección y reservación de cosas que le pertenecen a Dios. Además de esto, recuerdan ustedes que antes que fuera abierto el séptimo sello, 144,000 de las 12 tribus de Israel fueron sellados, y ahora aquí en Apocalipsis capítulo 11, antes que la séptima trompeta suene, el templo y los que adoran en él son medidos. Entonces, repasando y entendiendo que Levíticos capítulo 27 y Ezequiel capítulo 20 se refieren a una posesión y propiedad de Dios muy en particular, y Apocalipsis capítulo 7 a un sellado de 144,000 para una preservación muy especial. Todo esto nos sugiere que el propósito y el significado de medir el templo en las Escrituras es para poseer, proteger, reservar y preservar el templo, o sea, el lugar santo, como dijo el Cristo, y los que adoran en él. En este caso, el remanente de Israel. Otro pasaje muy similar a este se encuentra en el profeta Zacarías, en el capítulo 2, versos 1 al 5, donde dice, luego levanté mis ojos y vi un varón que tenía, noten esto, que tenía en su mano una cuerda para medir. Y le pregunté, ¿a dónde vas? Y me dijo, mediré a Jerusalén para ver cuál es su ancho y cuál es su longitud. Y el ángel que hablaba conmigo salió, y vino otro ángel a su encuentro, y le dijo, corre, y di a ese joven, Jerusalén será habitada como aldeas por causa de tantos hombres y de ganado que habrá en medio de ella, y yo estaré en medio de ella, declara Yahvé, como muro de fuego, y seré para gloria en medio de ella. Como ven en este pasaje, la ciudad de Jerusalén fue medida y luego leemos de la posesión, preservación y protección de Dios sobre la ciudad. Entonces, de todo esto podemos entender que medir el templo en Apocalipsis capítulo 11 tiene el mismo propósito. Volviendo a Apocalipsis capítulo 11, verso 2, dice, y deja afuera o echa afuera el patio que está afuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Este pasaje se enfoca solamente en reservar la parte más íntima del templo, o sea, el lugar santo, porque la corte o el patio es echado afuera, y la ciudad santa, o sea, Jerusalén, será pisoteada. Esto es un énfasis en el hecho de que el templo y la adoración se deben de recordar en una manera muy especial. En Apocalipsis capítulo 13, verso 5, se nos dice
que la altivez del hombre alcanzará su punto más alto cuando la bestia empiece a blasfemar por un periodo de 42 meses. Y ese es exactamente el mismo periodo cuando la ciudad de Jerusalén será pisoteada, como se nos dice aquí en el verso 2. Todo será dado a los gentiles, excepto el lugar santo del templo, porque Dios ha reservado su porción. En el anuncio de Lucas, capítulo 21, verso 24, el Señor Yahshua dijo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es, los gentiles incrédulos. Pero hoy no vamos a hablar en detalles de cuándo es que empezaron los tiempos de los gentiles. Simplemente les voy a decir que comenzaron con Nabucodonosor, como el rey de Babilonia. Apocalipsis capítulo 11 no habla de todo el tiempo de los gentiles, sino solamente del último periodo de 42 meses, cuando la blasfemia alcanzará su punto más alto, y durante ese mismo periodo, dos testigos que estarán preparados y equipados en una manera muy especial, profetizarán, como les mencioné, durante esos mismos 42 meses. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar con esta segunda visión en la tierra en el siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.